estas fechas, todas las ciudades, todos los pueblos, todos los rincones de España se llenan de villancicos. Son esas cancioncillas que se nos vienen a la cabeza inmediatamente en cuanto pensamos en la Navidad, en esta tradición, en estas fechas. Ya sabes, los peces en el río, la marimorena, Feliz Navidad. Son canciones sencillas, letras conocidas, pegadizas, hogareñas, que nos recuerdan, que evocan a esas Navidades entrañables que vivimos desde niños. Eso sí, quizá lo que no sabemos es qué hay detrás de estas canciones. Una historia musical larga y también muy compleja, de la que vamos a hablar hoy en el debate. Soy Iranzo García Vergara, es 25 de diciembre. El villancico no es solo una canción navideña, aunque ahora mismo sí que la tengamos por eso, sino que es uno de los grandes repertorios de la música occidental. Es un género que ha atravesado siglos, fronteras, contextos sociales y que se ha movido constantemente entre lo popular y lo culto, es decir, entre la calle y las instituciones. Hoy queremos ahondar en los villancicos y vamos a hacer un viaje, un recorrido por la historia del villancico. Lo vamos a hacer de la mano del doctor Manuel Gómez del Sol. Él es profesor de musicología en la Universidad de Salamanca y es especialista en la música antigua, fundador y director de la Escola Torum de Salamanca. Cuando hablamos de villancicos, Manuel, ¿de qué estamos hablando exactamente? Cuando hablamos de villancicos, lo primero que debemos saber es que estamos ante uno de los grandes repertorios de la música occidental. De hecho, el villancico está en la raíz misma de la historia de la música europea. Aunque no es un género exclusivo de España, algo importante de subrayar, en nuestro ámbito hispano alcanzó un desarrollo verdaderamente excepcional desde el Renacimiento hasta bien finales del siglo XIX. Por supuesto, en otros lugares de Europa encontramos géneros claramente emparentados con el villancico. En Italia el lauda, en Inglaterra el carol, en Francia el noel, en el mundo germánico el lied y en Portugal el vilancete. Todos ellos comparten una misma idea. Son canciones en lengua vernácula, cada uno en su idioma, pensadas para ser entendidas y cantadas por un público amplio, tantos músicos profesionales como aficionados. Desde sus orígenes, el villancico se mueve entre dos mundos. Por un lado está el mundo popular, el de las canciones del pueblo transmitidas oralmente. Por otro, el mundo de las élites culturales, que adoptan estas formas sencillas y las transforman en composiciones más elaboradas, integrándolas en la cultura musical escrita. Esa doble pertenencia explica por qué la historia del villancico es tan rica y al mismo tiempo tan difícil de encasillar o definir de una manera sencilla. Ya Navidad, la alegría de vivir, ha nacido el niño de Dios, vamos a cantar. Claro, es que este ejemplo que acabamos de escuchar es muy conocido, es Raya Real, el grupo cantando un villancico flamenco, y nos viene estupendamente para entender algo esencial, y es que el villancico puede adoptar formas muy distintas, pero sigue siendo muy reconocible. Aún así, todos tienen algo en común. ¿Cuáles son las características musicales que unen a todos los villancicos? Musicalmente, el villancico tiene rasgos muy claros. Su estructura formal descansa sobre un estribillo, que se repite a lo largo de la obra, y es precisamente esa parte musical que hace que se nos quede grabada la música y el texto casi sin darnos cuenta. Esta fórmula de repetición del estribillo hace que el texto del villancico sea especialmente pegadizo. Si lo pensamos bien, funciona de una manera muy parecida a muchas canciones del pop, del rock o de la misma manera que los grandes éxitos de la música comercial actual. Tras el estribillo están las estrofas, o coplas si utilizamos su término histórico, donde hay un desarrollo más amplio del texto para exponer, cantando, el tema principal de su relato y desentrañar la historia y contenido del villancico. La relación entre texto y música
es directa, melodías sencillas, textos inteligibles, ritmos claros, todo está pensado para que la canción se reconozca y se aprenda con facilidad. Precisamente por eso, a veces resulta difícil distinguir entre lo que es un villancico y lo que es simplemente una canción. Pero en el ámbito hispano, esta forma alcanzó un desarrollo tan amplio que convirtió a la tradición española y también a la hispanoamericana en una auténtica potencia del género. Aunque hay muchos tipos de villancicos, uno de ellos es el villancico hispano, que tiene una larga trayectoria que resulta difícil de resumir porque es una historia muy larga. Desde la musicología, hoy solemos distinguir 4 grandes tipos de villancicos, atendiendo a su cronología y a su función: el villancico profano, el villancico religioso, el villancico escénico y el villancico popular tradicional que todos conocemos. El villancico nace como una forma profana durante el Renacimiento. Es en la transición precisamente del siglo XV al XVI cuando este repertorio se consolida con fuerza en la sociedad de la época. Sus textos hablaban de amor, de la naturaleza, sobre las emociones humanas, de la sátira. Otros tratan de la realidad social y política. En general, hablan de la vida cotidiana y temas de actualidad. Aunque tienen un aire popular, muchos de estos villancicos fueron escritos por compositores cultos y se interpretaban principalmente en ambientes cortesanos. En este momento, el villancico es, ante todo, una canción. Para entenderlo fácilmente, podríamos decir que estos primeros villancicos profanos renacentistas formaron parte de la banda sonora de la corte de los Reyes Católicos. Aquí destaca, además, una figura fundamental súper polifacética que hay que recuperar: el salmantino Juan de la Encina, literato, dramaturgo, músico y una de las personalidades más influyentes del momento. Y también, por supuesto, hay que hacer referencia a las fuentes musicales imprescindibles de la música española, como el cancionero de Palacio, el cancionero de la Colombina y el cancionero de Uppsala, que son fuentes alucinantes y llenas de repertorio fantástico de villancicos. El villancico siempre ha tenido una gran capacidad para conectar con la gente y esto no ha pasado desapercibido nunca para la Iglesia, que cogió esta fórmula, que cogió este tipo de música y obviamente lo adaptó dentro del ámbito religioso. Cuando el villancico entra en el ámbito religioso, hay que destacar el hecho de que en los siglos XVII y XVIII el villancico se convierte en uno de los repertorios más importantes de la música de la monarquía hispánica durante la Edad Moderna. Estamos hablando de una época en la que España es un imperio y en la que trono y altar están profundamente unidos. En este contexto, el villancico se convierte en un auténtico vector de ideología y de poder. La Iglesia, por supuesto, se da cuenta del enorme potencial comunicativo del género y lo incorpora a celebraciones litúrgicas como la Navidad y la Epifanía. Y aquí ocurre algo fundamental. Recordad que en la liturgia tradicional, donde todo se celebraba en latín, el villancico fue el único repertorio que se interpretaba dentro de la Iglesia en lengua española y sonó ampliamente dentro de catedrales, colegiatas, conventos e iglesias parroquiales de todo el mundo. El villancico religioso no renuncia a lo popular en estos siglos de transición entre la dinastía de la Casa de Austria y los Borbones. Al contrario, lo utiliza para transmitir mensajes religiosos de forma clara y accesible. Por eso su uso va más allá de la Navidad. Lo encontramos también en el Corpus Christi, en la Semana Santa, en beatificaciones, profesiones religiosas y celebraciones políticas. Los grandes villancicos barrocos alcanzan aquí un enorme esplendor. Y para que se entienda bien, las élites, como las clases bajas, fueron
fervientes followers del villancico sacro en el mundo hispano durante los siglos XVII y XVIII. Muchos de ellos son obras escritas para varios coros y acompañados por instrumentos. El efecto sonoro es espectacular y refuerza la dimensión festiva y ceremonial de estas celebraciones, donde incluso llegan a participar más de 60 o 70 músicos. Este repertorio se desarrolló tanto en la España peninsular como en los territorios del Imperio, entre otros lugares, Nápoles, Flandes, Filipinas, el Brasil hispánico y obviamente en toda América, en los virreinatos de Nueva España, del Perú y más tarde en los virreinatos de Nueva Granada y de Río de la Plata. Un ejemplo muy ilustrativo que podemos disfrutar hoy de esta grandeza son los villancicos del compositor novohispano Manuel de Sumaya. Allí va. Pero es que, como estamos contando desde el inicio de este podcast, el villancico no es algo exclusivamente religioso, no es algo que se queda exclusivamente en la iglesia, sino que va más allá. Hay un villancico que también se canta en el teatro y en la tradición popular. Desde el barroco, el villancico adquiere también una dimensión escénica. Se integra en celebraciones públicas con un fuerte componente teatral. Aparecen personajes, diálogos, humor y referencias a distintos grupos sociales. El villancico se convierte casi en una pequeña escena musical pensada para emocionar, divertir y sorprender al público. Este espíritu se proyecta también en el teatro profano, la zarzuela, el sainete, la mojiganga e incluso en la ópera. Y un ejemplo muy ilustrativo es el Villancico de Nochebuena de la zarzuela en 2 actos El mismo demonio, con música de Ruperto Chapí y libreto de Fernando Manzano, estrenada en el Madrid de 1891. Una pieza cómica y de enredo que explora los engaños y la picardía con mucho ingenio y genialidad musical, y que también se une estos dos mundos del oculto y lo popular. Paralelamente a estos desarrollos más cultos, muchos villancicos siguieron circulando fuera de los espacios oficiales, transmitidos de forma oral, cambiando, variándose y adaptándose con el tiempo. Son los villancicos populares tradicionales, los que forman parte de nuestro imaginario colectivo. Aquí se sitúan ejemplos ilustrativos como Los peces en el río, villancicos sin autor conocido, con múltiples versiones que han sobrevivido gracias a su sencillez y su capacidad para ser interpretados y compartidos de generación en generación hasta nuestros días. Después de este recorrido, quizás ya no vuelvas a escuchar los villancicos de la misma manera que lo hacías hasta ahora, porque lo que parece aparentemente una canción sencilla, en realidad es el resultado de siglos y siglos de historia musical. Y este largo recorrido a lo largo de la historia musical lo vamos a completar con Álvaro Torrente. Él es catedrático de musicología de la Universidad Complutense de Madrid. Cada vez que cantamos un villancico ponemos voz a una tradición que ha cruzado generaciones, lenguas, fronteras, a veces sin saberlo, y ahí reside su verdadera magia. Álvaro Torrente, él es catedrático de musicología de la Universidad Complutense. Hola Álvaro, ¿qué tal? Hola Iganzu, ¿cómo estás? ¿Cómo cantaban villancicos en esos comienzos, ¿no? Principalmente en la Edad Media, bueno, y luego hasta el Renacimiento. ¿Cómo han cambiado, ¿no?, hasta nuestros días? Bueno, hay quizás una de las cosas que permanece es que sean canciones con estribillo y que suelen narrar algunos aspectos del nacimiento de Cristo, de la adoración de los pastores, porque son parte de las lecturas de la Navidad. O sea, entonces, lo normal es que hay que pensar que la liturgia durante toda la historia estaba en latín y la mayor parte de la gente no comprendía el latín. Entonces, por esa razón, para hacer la celebración de Navidad más atractiva y comprensible, se empezaron a cantar canciones en
en lenguas romances, fundamentalmente en castellano, y durante la mayor parte de la historia los indicios que tenemos es que eran canciones con estribillo, distintas formas de canciones con estribillo. Pero la diferencia que hay es que mientras que una celebración popular pues sería con instrumentos de percusión y quizás con algún tipo de guitarra o instrumento similar, en las iglesias se pasó a interpretar esto con instrumentos mucho más variados, que en el siglo XVIII incluían una orquesta completa, pero en el siglo XVII o XVI podía incluir sin duda el arpa, distintos instrumentos de viento que eran habituales en las capillas eclesiásticas. Luego, si nos vamos por territorios, ¿podemos hacer un recorrido con villancicos característicos de cada territorio o no? Bueno, digamos que los villancicos se cultivaban en cualquier parte de los territorios españoles, los actuales y los de entonces, o sea, los países de América Latina. Pero yo no me atrevería a decir que habría diferencias regionales claras. Es verdad que había algunas iglesias que se cultivaban más, por ejemplo, la Catedral de Sevilla interpretaba villancicos en una infinidad de fiestas, no solo la de Navidad o Reyes, sino también, por ejemplo, en Pentecostés, en la Resurrección, en Corpus Christi. Pero las características de los villancicos no eran tan distintas. Lo que sí hay, y eso sí se puede interpretar como un rasgo regional, es que muchas veces los villancicos presentaban personajes que estaban caracterizados por un origen regional o étnico. Por ejemplo, hay muchos villancicos que presentan un asturiano o un portugués, o villancicos que presentan negros, era un tipo de villancico muy común, o gitanos, pero es más una manera de mostrar que todo tipo de personas iban a adorar a Jesucristo. Entonces, el hecho de poner personajes así no quiere decir que las iglesias asturianas presentaran villancicos de asturianos, no. En las iglesias de Madrid hay con mucha frecuencia un villancico de asturianos en el cual aparece un personaje hablando con acento asturiano que se suele llamar Toribio o Pelayo y que pues cuenta historias relacionadas con la Navidad. Entonces, no es tanto que sean villancicos con características de distintas zonas de España, sino que hay personajes estereotipados que se asocian con determinadas zonas, bueno, no solo zonas, porque los gitanos no estaban vinculados a un solo territorio. Claro, ¿cuál es el villancico más antiguo o el que ha trascendido hasta nuestros días? La mayor parte de los villancicos más antiguos no se cantan en la actualidad, o sea, es decir, la cantan los coros. Pues no sé, por ejemplo, uno de los más conocidos es uno del cancionero del Duque de Calabria que se titula Dadme albricias, hijos de Eva. Pero ese no creo que fuera de los circuitos de coros amateur o profesionales sea muy conocido. Los que se cantan en la actualidad no son tan antiguos. No sabría decirte ni siquiera. Muchos son ingleses o americanos, Estados Unidos, porque es que también en otros países existe tradición de cantar música de Navidad. Por ejemplo, en el mundo anglosajón se celebra en muchísimos sitios una fiesta que se llama Nine Lessons and Carols, que es realmente la reconstrucción de los maitines de Navidad cantando carols, que es el nombre que tiene el villancico de Navidad en el mundo anglosajón. Pero los franceses tienen el Noël, que es también el propio Noël, la palabra es la que designa la Navidad en francés, y es una tradición medieval que se conserva como tradición popular. Lo que pasa es que yo creo que en la actualidad está muy mezclado, o sea, muy uniformizado. Lo que se escucha aquí en España como villancicos de Navidad no es muy, muy distinto de lo que se puede escuchar en Nueva York o quizás en Inglaterra. Quizás hay algunos que sí, pero muchos que no. Unas melodías que aparentemente parecen simples, pero que conviven el pueblo, la corte, la iglesia, la calle, pasado y presente. Y el villancico no es solo música de Navidad, es memoria, es vida y es parte de nuestra historia. Gracias por escuchar un día más hoy en el debate
Mañana volvemos con más.